Buenas noches. Ahí está. Bruno, Bien, ¿cómo bien, andás? bien. ¿Qué tal? ¿Muy bien? A ver, voy a acomodar Bueno, aquí el trípode a ver si. dale, yo no sé si estoy muy lejos o A estoy bien ver. ahí. De luz, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Igual Bien. un poco más de luz. A ver si me puedo ubicar. O sea que yo estoy Yo acá, ya, estoy justo acá yo voy aquí. en la ventana. Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Vos, Bruno, cómo Bien, bien, andás? todo bien, todo bien. Por suerte aquí Bueno, me vamos. alegro mucho. Bueno, muy contento, che, de poder estar hablando con vos. Y, La verdad que para mí es un orgullo, siempre, siempre lo fue. Ya desde un principio, ya cuando practicabas en Santa mm, Fe, tengo muy lindos recuerdos tuyos, que era un sí, pibito, un sí, chico. sí. No sé, ¿qué edad tenías ahí cuando empezaste? Empecé en tu escuela cuando tenía 13 o 14 años, o por ahí. De 13 hecho, años, 13, de hecho, 14. bueno, de hecho he traído una foto. No, es la que, lo que pasa es que Ah, nunca la he mostrado, pero bueno, ahí estoy, mirá. sí, sí, esa foto la tengo, está buenísima. Pero ahí era un Ahí era un poquito más poco más grande. grande, sí. Ahí creo que tenía Sí, 15 habrá o por ahí, 16. 15 Sí, o por ahí. 16, sí, 15 o 16. Sí, sí. Sí, bueno, en la época linda de Chinguán, ¿no? La época, no linda, sino Sí, fuerte. La verdad que había muy buenos profesores, mm, instructores, sí, sí. puedo recordar a muchos, pero no quiero nombrar a uno porque, bueno, Claro, hay que. Sí, fueron tantos instructores, sí. La verdad que fue una época sí, muy la verdad que linda, sí. gloriosa de la escuela. Bueno, Sí, antes que nada, porque se está uniendo la gente. A ver, y bueno, sí, no hemos presentado. Bueno, yo quiero hacerte una pequeña presentación. Bueno, hoy tengo el gusto enorme, el lujo enorme de hablar con Shifu Ernesto Colbrenner, que ha sido mi Shifu, ¿sí? Cuando yo vivía en Argentina y comencé de muy pequeño en su escuela. Y la verdad que, pues eso, siempre tengo muchísimos buenos recuerdos. Hemos mantenido la relación durante todos estos años hasta ahora, que yo creo que son como 28 años, ¿no? O así, que nos conocemos, así. más, Y más o más o menos, sí, menos, sí, 28, sí, sí. Y bueno, más o menos. Shifu Ernesto es el director, ¿no? De la Casa de la Cultura, de la Casa de la Cultura China en Santa Fe. Y vamos, tiene una trayectoria impresionante en las artes marciales y, bueno, como decía antes, para mí es un gusto enorme el poder hablar con quien fue mi maestro en Argentina y con la persona con la que tengo tantos buenos recuerdos, ¿no? No solamente de la época de cuando yo era chico, sino la época posterior también, ¿no? Cada vez que he viajado a Argentina, nos vemos, luego el viaje a China que hicimos juntos, que de eso vamos a hablar luego. Así que nada, muchísimas gracias y la verdad es un gusto enorme poder hablar. Igualmente, Bruno, para mí, bueno, como ya te dije, para mí es un honor que vos sigas respetando o siguiendo esta línea de lo que es el Kung Fu y siempre nos mantuvimos esa relación familiar en el Kung Fu, a pesar de que uno por ahí busca su propio camino, lógico, pero yo recuerdo muy bien tus comienzos y la verdad que para mí yo siento un gran orgullo y hoy una gran alegría de poder estar hablando con vos. Eh, una charla, ¿no? Sí, sí, Amena sí. y bueno, una charla sobre todo de lo que nosotros amamos tanto, que es el Kung Así Fu. es. Así que bueno, muy agradecido Gracias. por invitarme a esta No, charla. encantado, encantado. Gracias. Pues eso, Gracias. podemos comenzar, perdón, podemos comenzar hablando, Sí, hablando un poco del viaje a China. ¿Cuándo fue ese viaje a China? Yo creo, puede ser en el 2011, ya. 2011, sí, 2011, que yo me puse en contacto con vos, Bruno. En realidad, bueno, nos pusimos en contacto y todo salió la idea de un poco de conocer China, ¿no? Porque era algo pendiente mío. Te imaginás que yo en ese momento 50 años tenía. Así que bueno, ahora estoy delatando la edad. Eh,
voy a cumplir 60, fue en el 2011, y todo fue gracias también a vos, ¿no? A la colaboración, a abrirme un poco el panorama de cómo era el viaje, qué es lo que íbamos a hacer. Un poco yo tenía, siempre uno tiene la intención de poder viajar a la cuna, ¿no? del Kung Fu más que nada, y también conocer lo que es la cultura china, que yo desde pequeño también, yo empecé a practicar desde los 14 años, y siempre me imaginé poder estar allá, ¿no? Poder viajar y poder, por ejemplo, visitar el templo de Shaolin, ver a grandes maestros. La verdad, bueno, se fue dando todo, y fue en el 2011. Sí, sí. Te cuento que para mí fue una experiencia, vamos a decirle, tremenda, en todo sentido, ¿Qué porque sentiste cuando llegaste, por ejemplo, al Templo Shaolin? Porque es la primera impresión, cuando uno llega ahí, sí, eso se queda, o sea, eso es importante. sí, sí, sí. Te digo, cuando yo pisé China, eh, fue algo, o sea, que no lo podía creer estar ahí, estar en China. Y cuando fuimos al templo por primera vez, la primera vez yo fui solo, no fui con vos. Creo que fuimos dos Sí, veces, y en la segunda vez fuimos a visitarlo con vos. Y bueno, con vos fue mucho más diferente porque pude apreciar otras cosas. Pero lo que es estar viajando y llegar a la entrada del templo, digamos, del complejo, ¿no? Donde está todo el templo Shaolin, y una emoción tremenda, ver al monje saludando, hay sí, como sí, la estatua una de... estatua, Sí, sí, sí. sí, del monje, y empezar a caminar por ahí, me trajo muchos recuerdos de mi comienzo en el Kung Fu. Sobre todo que veía mucho la serie de Kung Claro, Fu, eh, sí, amante de Bruce sí, Lee. sí. Entonces yo veía, cuando estuve en la entrada del templo de Shaolin, recordé justamente la serie de Kung Fu, cuando era chico que lo veía, y la verdad que fue un momento de emoción, pero también ¿cómo te puedo decir? De que me cambió todo el panorama, vamos a decirle, de lo que era para mí el Kung Fu, las artes Claro. marciales chinas. Ahí pude descubrir la esencia, en realidad, de lo que son las artes marciales chinas y lo que es el templo de Mm. Shaolin, con toda su filosofía, con toda su cultura por detrás, que es del budismo Chan o el budismo Mm. Zen, y empecé no es que no lo haya hecho antes, eso es lo que yo te quiero decir, pero ahí fue como un Sí, sí, golpe sí, sí, muy sí. fuerte para mí. Sí, ahí en el Me templo cambió hay una energía, o sea, ese lugar transmite una energía, tiene una energía muy, muy fuerte, muy, muy potente y se sí, nota, uno cuando va a muy, visitar, muy, y generalmente mejor si no hay muchos turistas, ¿no? Por ahí. Pero bueno, sí, sí, mejor. sí, pero Sí. Eh, tiene algo, ese lugar, ese espacio tiene algo, sí, sí, sí. Sí. Cuando fuimos por segunda vez vos, creo que era un monje, no sé si me equivoco, no sé si de Hungría puede ser, ¿Cómo? no de Hungría, de Grecia. Un Ah, amigo, un sí, sí, monje sí, sí, tuyo, sí, sí, un sí, sí, amigo sí, tuyo, un sí. monje de Grecia, me Sí, parece, que ustedes estuvieron intercambiando algunos movimientos, algunas me técnicas. acuerdo. ¿Te Sí, acordás de sí, ese? sí, sí, ¿Te acordás de ese sí, sí, momento? sí. Que después fuimos a ver el gimnasio donde practican los monjes, que ahí no toda la gente puede entrar a Sí, verlo. ahora tienen dos pabellones, hicieron dos, o sea, el que Sí, vimos, ese era el antiguo y ahora hicieron uno nuevo, el año de los últimos años. sí. Sí, sí, sí. Y bueno, te comentaba que me sorprendió mucho este monje de Mm, Grecia, ¿no? Cómo, cómo entre ustedes charlaban de la técnica, de las aplicaciones, sobre todo de la energía. mm, Yo percibí en ese momento cómo ellos manejan la mm. energía, ¿no?
lo mismo que tu Sí, sí, maestro, sí. Sí, que Gideon. luego le visitamos, La ¿no? verdad que Me acuerdo de ese día, le visitamos. sí, De- que estuvimos también tomando claro, té, estuvimos, sí, sí, claro, la verdad que para mí todo eso fue algo tremendo, maravilloso, y a mí me cambió toda vamos a decirle, la idea de lo que yo tenía eh, del Kung Fu, pero en sí, general, no el Kung Fu solamente de sí, sí, técnico, de sí. las patadas, de los puños, pero, o sea, nos conocemos nosotros, yo siempre fui más que nada de Mm. fuerza, de físico, de Me preparación. acuerdo de esas clases. eh, eran bravas, ¿eh? Eran bravas, me Era, acuerdo era, de, buah, con la pierna, sí, con el eran tablero de bravas, la verdad. papel, con la pierna estirada y sin bajarla, buah, todavía me acuerdo. Y yo tenía que volver a mi Sí, casa en bicicleta después. tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, y eso, y hacíamos no sé cuántas líneas, Sí, tanto ahí eran tres, pero íbamos, venía, y era un trabajo muy fuerte de lo que se conoce como el sí, sí, pufá, sí, sí. de las posturas. Bueno, yo eso lo practiqué mucho cuando estuve en Buenos Mm, Aires. Fui un año y medio a especializarme allá con Seafood y ujú. Renzo, y las clases eran tremendas, eran muy fuertes, y practicaba 6 horas Buah, diarias. sí, 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 sí. Entonces, era bravo porque yo practicaba a la mañana, 2 horas solamente Mm, formas, después a la tarde teníamos una clase mm. normal de 2 horas, y a la tardecita o a la noche hacíamos todo lo que sea aplicaciones y Qué- combate, toda la parte de guanteo, de varias cosas. Yo la verdad que esa experiencia me fue muy útil para después, mm. ¿no? Porque después se lo pude transmitir a ustedes, a todos mis alumnos, pero en esa época eran fuertes las Sí, clases, no es sí, como me ahora. acuerdo, me acuerdo. Ahora uno, sí, y si uno llegaba tarde, posición Mapú, y Sí, sí, mucho no, no, tiempo, 20 sí, minutos, 30 minutos, había, sí. había mucho más, Sí, 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 había mucho más respeto, más sí, disciplina. eso yo siempre lo comento con mis alumnos, ¿no? Y digo que en aquellos tiempos la forma de entrenar, todo, ¿no? En la escuela, en la Tsinghua, ¿no? Era muy duro, o sea, no tenía que ver. Lo que pasa que yo creo que también la mentalidad de la gente, el espíritu de la gente, tal vez antes era diferente. Hoy en día es como que hay demasiadas Sí, cosas que distraen a la gente, que, bueno, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Centrarse y también, bueno, las clases duras, hay gente obviamente que le gusta y hay gente que se va a ir corriendo. También existe. exacto, tal cual. Ha cambiado en algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Hoy la juventud está todo el día con el teléfono. Está bien, es bueno, pero ahora el Kung Fu o las artes marciales, la gente no se acerca mucho porque es sacrificado, porque uno tiene que tener mucha Mm, perseverancia, tiene que tener mucha voluntad para la práctica, y hoy creo que no todo, ¿no? Porque hay gente mm. que lo practica y lo practica muy bien. Pero no sé si pasa lo mismo allá en España, en Madrid, pero acá en Argentina, en los jóvenes sobre todo, muy poco a gente que se acerque a la práctica de un arte Sí, marcial, en este yo tengo caso el algo Kung un Fu. dato muy curioso y es que, por ejemplo, nosotros en la escuela tenemos mucha gente de diferentes rangos de edades, pero donde menos alumnos hay es en el rango entre los 13 y los 17 años o 18 años. En ese rango de edad no hay tantos practicantes, o por lo menos en nuestra escuela no hay tantos. Ahí tenemos o muchos niños o ya gente o sea, alumnos de 20 para arriba hasta los 40, 50, pero por ejemplo de 13 a 17, 18 hay pocos, hay menos. Y Sí, ahí es se puede verdad. notar un poco también el cambio generacional, ¿no? Y un poco también la mentalidad que uno puede llegar a tener a esa edad para practicar.
seguro, sí. Yo me acuerdo cuando uno empezó las prácticas del Kung Fu, eh, a mí no me gustaba faltar ninguna clase, había lluvia, qué sé yo, tormenta, y yo Sí, iba a sí, sí. practicar. Yo empecé a practicar con Sifu Darío Mm, Núñez, Kung Fu, que es mi Sifu actual, en las artes marciales más que nada ahora sí, sí, internas. Que bueno, siempre nos vemos allá en Santa sí, Fe. Con el Sifu Darío, yo la verdad que para mí es un padre, ¿no? Padre, padre en todo sentido, en el Kung Fu, en lo que es la familia. Y, y yo lo considero uno de los grandes maestros acá en Argentina y sobre todo acá en Santa Fe, qué bueno, que es un poco el que, no es un poco, fue el que introdujo el Kung Fu, las artes marciales chinas en qué Santa bueno. Fe. Yo te estoy hablando de los años Sí, 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 80. sí, no. Yo a Sifu Darío lo conozco hace Ah, 40 años y seguimos manteniendo el mismo mm, respeto, la misma sí, sí, sí. fidelidad. eh, Siempre mantuvimos eso, que eso es lo más importante dentro del Kung Claro. Fu, ¿no? Porque esa relación citó maestro, familia, maestro, alumno, discípulo, eso es mantenerlo de Sí, por vida. claro. Eh, y lo mismo pienso que con otros maestros, ¿no? Siempre tenemos que eh, tenerlos muy presentes y ser muy agradecidos de los Mm, maestros. Yo te digo sinceramente, siempre me gustó, o siempre veía al maestro como algo medio como que uno no podía llegar, ¿viste? No, era como algo inalcanzable. Eh, pero puede llegar a ser una deficiencia mía, ¿no? Una inseguridad mm. mía. Y que después con el tiempo, con la práctica, eso se va dando Sí, sí, llega solo. Mm, porque exacto, es más que nada por la sí, experiencia. Yo veo que nosotros en una etapa necesitábamos del método, del sistema, para aprender Kung Fu. Después uno aprende en forma empírica, forma por la experiencia, en forma de una manera donde prueba y sí. error, porque muchas veces había cosas que yo decía, ¿cómo a mí no me sale? ¿Por qué no puedo alcanzar esta Mm, maestría? ¿O por qué no me sale cierto movimiento? Entonces ahí empieza a uno a desarrollar eso que es una formación, o mejor dicho, como una experiencia que uno va mm. acumulando. Y otra cosa muy importante, percibiendo. Claro. Yo te cuento, por ejemplo, cuando fuimos a China en el 2011. ¿Te acordás cuando practicamos en la academia Sí, Wulong? sí, claro, claro. Bueno, con el maestro Gunan Sí. Fan. Bueno, Ahí era duro, ¿eh? Duro eh, psicológicamente entrenar ahí. era duro, ¿eh? Era muy duro, porque, bueno, no sé si vos te acordás que en un momento yo te dije, hace una semana que yo te dije, que venimos practicando lo mismo, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Que era, que era el pufá, Sí, bueno, los sí, cinco, movimientos, cinco movimientos. y Mm, sí, 5 movimientos, nada más. Y entonces, te imaginas que yo tenía 30 años de Kung Fu, y para hacer un viaje a China, con lo costoso que es, con la inversión no solamente del tiempo, el dinero y muchas cosas más, y ir a una academia a hacer 5 pasos. sí, Entonces yo en ese momento, yo te comenté, me ¿te acuerdo, me acordás? acuerdo, me acuerdo. Digo, Sí, 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 sí. claro, yo vine para esto. Ah, Y, y después, con el tiempo, agradezco eso poco entre comillas que mm, aprendí. O sea, realmente aprendí mucho de estar ahí, porque percibí sí, otras sí. cosas. No es que uno, porque el Kung Fu se aprende, no se Mm, enseña.
O sea, uno aprende Kung Fu. Y yo verlo, cómo utilizaban la energía, cómo se manejaban. Entonces, ahí yo aprendí muchas cosas en base a la percepción, en base a la prueba y el error, en base a la Sí, repetición sí, sí, sí. constante. Y después a la experiencia misma, ¿no? Porque toda esa experiencia, cuando vos regresás, cuando vos volvés de un viaje tan importante así, lo ideal es volver diferente, ¿no? Haber cambiado. Porque por ahí hay mucha gente que dice, ah, no, yo viajé a China 10 Mm. veces, 20 veces. ¿Y cómo volviste? Y está siempre igual, ¿sí? Sí, sí, ¿Por qué, Bruno? Porque no claro. aprovecharon eso, que es tan Sí, sí, importante. sí, sí. Eh, no percibieron, eso es lo que te Mm. quiero decir. Entonces, yo, eh, a ver, uno puede decirse, no maestro, porque yo no me considero maestro, pero con cierto grado de maestría, por la experiencia Mm. también, porque no solamente por los años acumulados, sino también por otras cosas. O sea, es mi Sí, opinión. sí, 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 sí. Sí, Eh, me acuerdo perfectamente del entrenamiento que tuvimos en la escuela y resulta que fue bastante chocante en ese momento porque uno espera ir a China, ¿no? Yo hablo del pensamiento, ¿no? Global. Uno espera ir a China y aprender formas porque eh, o sea, es como que hay un fanatismo por las formas muy grande, ¿no? Y creo que muchos, y yo me incluyo, ¿no? Antes, cuando tenía otro pensamiento sobre esto, parecía que uno coleccionaba las formas, ¿no? Que uno entrenaba esto, lo otro y quería aprender de todo. Entonces, el choque en la escuela del maestro Wu Fan fue bastante fuerte porque el entrenamiento se centraba en la raíz, se centraba en la base. Y teniendo bien esa base, todo lo demás venía más rápido. O sea, toda la ejecución luego de los movimientos o el entendimiento de las formas era mucho más rápido que si aprendes la forma directamente antes de aprender la base, la raíz, ¿no? El pufá y los desplazamientos. Entonces me pareció muy interesante, si es verdad que es para nosotros que una vez al año tenemos que dejar a la familia, nos vamos un mes en un viaje así, gastamos tanto, bueno, no quiero decir gastar, sino invertimos tanto dinero en algo que nos gusta y claro, llegas ahí y te toca entrenar tres o cuatro posiciones y dices, pues si me gasté, no, perdón, invertí 3.000 euros en viajar y estoy con tres pasos, ¿no? O sea, yo entiendo ese pensamiento, pero luego yo me acuerdo que cuando terminamos el entrenamiento, el día que ya nos despedíamos, hablé con el maestro Guranfan, y le dije bueno, que le agradecía profundamente sus enseñanzas porque lo que me llevaba era un tesoro que lo iba a tener para toda la vida. O sea, no es que había aprendido una forma que igual la iba a dejar de practicar al mes o a las 2 semanas. No, me había llevado un conocimiento que hasta hoy en día lo sigo aplicando al resto de cosas dentro del Kung Fu. Entonces, yo creo que la enseñanza fue mucho más allá y también pienso que este tipo de práctica o este tipo de enfoque también a nosotros, y bueno, a ti más que llevas más años practicando, es un golpe fuerte, porque uno dice, bueno, nosotros nos consideramos, bueno, igual no nos consideramos maestros, pero como practicantes todavía, de años, decimos, a ver, yo llevo 30 años practicando Kung Fu y yo quiero ir allá y comerme el mundo, o sea, quiero aprender esto, lo otro, o sea. Pero claro, llegas ahí y te dicen, no, usted va a empezar desde el principio. Entonces, sí, sí, como si fuera un alumno principiante. eso Claro. para el ego, ¿no? Que todo el mundo, ¿no? Tiene un poco para el ego, pues viene muy bien porque es como, yo siempre digo, esto es como una cachetada en la cara, o sea, te despierta,
te activa, ¿no? Antes de hacer un combate, mejor que te den un golpe para que te active y te despiertes. Entonces, yo creo que esto fue algo así para mí también, ¿eh? Para mí fue algo así. Qué lindo lo que decís, porque la base, la raíz es lo Sí, fundamental, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Si uno no tiene una fuerte base, una fuerte raíz, y en el Kung Fu se da mucho eso. mm, Hay gente que, por ejemplo, Wing Chun, el sistema Wing Chun, bueno, que uno lo tiene al alumno en una posición mucho tiempo, ¿no? Y Chiquinchemá o posición sí, Mapu, sí, por sí. ejemplo. Y pasa mucho tiempo en esa posición y es como que la gente, el alumno, es como que se aburre, dice, ¿para qué estoy haciendo tanto tiempo esto? No ve, eh, vamos a decirle, la inversión que hace en la práctica y en el Eso es. trabajo. Entonces, qué quieren? Enseguida, aprender la forma rápido, sin pasar por ese, vamos a decirle, Sí, método proceso, sí. o proceso, claro, proceso. Entonces quieren saltar etapas enseguida y pasar de una forma a otra, como vos decías. La idea es aprender formas, pero aprenderla como, a toda costa. Ah, sí, yo conozco más formas que vos, conozco todo el sistema completo, está Sí, sí, perfecto, sí. pero ¿lo domina al Claro. sistema o sabe Eso, forma o eso es aprendió forma? algo que siempre lo comento, ese tema, y siempre digo que las formas, cualquiera las puede copiar. O sea, cualquiera puede copiar una forma y qué sé yo, de internet hoy en día, de cualquier sitio. Pero eso no quiere decir que sepas Kung Fu. O sea, por ejemplo, saber tres formas de palo no quiere decir que sabes usar el palo. O sea, sabes tres formas de palo, pero te sabes defender con el palo. O sea, si aprendes dos formas de sable, ¿realmente sabes usar el sable o solo sabes exhibir con el sable? ¿No? Entonces, el Kung Fu al final es algo muchísimo más, yo lo considero algo muchísimo más profundo y, y que no depende solo del mero hecho de copiar la forma, y ahí volvemos a lo que estabas diciendo antes sobre pasar por ese proceso que para mí es vital y súper necesario también para todos los que van a practicar Kung Fu, tienen que pasar sí o sí. Lo que pasa es que también hoy en día o sea, la vida, como se lleva hoy en día, es todo lo contrario. O sea, es todo lo quiero ya. Hoy en día apretamos un botón y tenemos las cosas en casa, compramos algo. Entonces, el Kung Fu es otro mundo en donde ese modo de vida, el día moderno de las cosas rápido, no existe. Entonces, también creo que puede ser como un cable a tierra para toda la gente que quiere practicar Kung Fu, ¿no? Y centrarse en el presente, entrenar y cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Aunque luego uno sale y sigue con lo mismo, con esto, de la velocidad de la vida, pero creo que el Kung Fu es como un cable a tierra, ¿no? Que nos ancla y nos dice, mira, esto es así, 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 y, y, y nos hace ver las cosas de otra forma mucho más realista. Y yo considero que el Kung Fu, para mí es una forma de vida, ya está dentro. Yo me levanto pensando en Kung Fu y me acuesto pensando en Kung Fu, que no quiere decir en la parte técnica, porque mucha gente piensa que Kung Fu es un arte marcial nada más, pero su esencia es un arte marcial, pero adentro hay mucho, trabajamos muchos aspectos, la parte mental, la parte espiritual, bueno, vos lo sabés muy bien. Nosotros trabajamos mucho con la meditación, Qigong, Muy trabajo bien. de energía interna, muchas cosas, muchos elementos, herramientas para mejorar nuestra propia vida y la de los demás, porque la idea es también tomarlo al Kung Fu como una herramienta para la salud, como algo para mejorar nuestra Sí, salud. sí, La sí, sí. salud, hoy en día, con lo que estamos pasando, lamentablemente, eh, fíjate vos, en China mismo trabajaban en los hospitales con ejercicio de Patuan Chin, de Qigong, para fortalecernos, para
buscar más equilibrio, más el eje, ¿no? Porque uno tiene que también en este momento, si uno está fuera de eje, fuera de equilibrio, y por más que tenga una buena base, no Mm, funciona. Este es nuestro trabajo como maestro, vamos a decir, es justamente eso, ¿no? Transmitir y que las otras personas, la gente, el ser humano pueda aprender del Kung Fu, que para mí es algo maravilloso. Yo amo el Kung sí, sí, Fu, sí. para mí es toda mi vida. Eh, y por eso uno también tiene esa, esa capacidad de poder Mm. transmitirlo, ¿no? Pero fue todo un trabajo, fue toda una preparación. Nosotros no salimos de un día para el otro porque aprendemos 3 o 4 formas más, sino es toda una experiencia de Así vida. es. Es práctica constante, Mm. experiencias, la vida misma es así, ¿no? Es Y experiencia. no te ha pasado que a medida que pasa el tiempo y más experiencia tienes, tu visión del Kung Fu cambia? Sí, sí, realmente. Mira, una vez un maestro me dijo, ¿vos qué pensás del Kung Fu en este momento? Eh, no, yo quiero aprender Kung Fu porque yo me quiero defender. Porque yo la pasaba mal de chico. Entonces, mi idea de practicar Kung Fu era siempre más que nada para la defensa personal. Y era todo muy físico lo mío. Y me dice, ¿vos qué pensás? No, yo pienso así. Y así mismo me había dicho, vos, Ernesto, tendrías que hacer Tai Chi Chuan. Eh, no, le digo, es para viejos, le digo, en ese momento. Es para gente grande. Bueno, anotá en un papel qué es lo que vos pensás hoy del Kung Fu, y dentro de 10 o 15 años, buscá ese papelito y léelo. Vas a ver si vos vas a pensar lo mismo. Nada que Claro. ver. Nada que ver, es otra cosa. Uno va Mm. cambiando, va aprendiendo, por supuesto, otras cosas, que no es solamente la parte Sí. física. Hoy si vos me preguntás qué es para mí el Kung Fu, y para mí el Kung Fu es en mi vida, una forma de vida. Eh, para mí es tratar de mantenerme permanentemente siempre en eje, es un trabajo constante, porque es Mm. práctica. No es que uno llega a un nivel y ya no se practica más. No, todo lo contrario, pero está la parte interna también, que por ahí la descubrimos un poquito más adelante. Así es. Al Mm. principio es todo físico. Sí, Yo te cuento de lo que me pasó a mí antes de viajar a China. Yo te lo sí, sí. comenté. Yo un mes antes estaba practicando y tenía la finalidad de ir con maestros de Shaolin, pero el Shaolin duro. Eh, eh, bueno, pues yo practiqué mucho tiempo Pei Ujú. Shaolin. Shaolin, Wing Chun, quería hacer todo lo externo más que nada. Y por ahí, sí, tenía la idea de poder ir a la montaña Ujú. Gudang, como Eso también fue una fui. aventura, ¿no? No, eso fue tremendo. Después te cuento un Ahora poquito. contamos. Y, y vos sabés que estaba practicando fuerte, y un mes antes me da una trombosis en el brazo Me acuerdo, izquierdo, ¿de sí, sí, acuerdo? sí, sí. Bueno, me internaron, estuve 10 días. eh, bueno, digo, le pregunto a la doctora que me atendía en ese momento, yo tenía el viaje ya a China, ya estaba todo organizado, si podía viajar a China. Sí, sí, me dice, no va a tener ningún problema, pero no te golpeé, no te vas a cortar, porque yo tenía que ir Claro. anticoagulado. Te vas a tener que hacer todo tranqui, cuídate. Y yo ya venía todo pensando en una forma de Kung Fu. Tuve que cambiar Claro. todo. Entonces, eh, más Tai Chi Chuan, más Chi Kung, el Kung Fu de Wu Lung, que
es bastante... Interno, sí, sí. Sí, viste que es bastante interno. Yo por lo que veo, por ejemplo, la forma Sí, Panken. Bueno, que hay mucha gente que quizá no está mirando y que hace la forma Panken. Y yo descubrí en esa forma toda una parte interna que vos por fuera, a ver, vos decís, es como Kung Fu Shaolin, formas así, pero es una forma que a mí perdón, me enseñó muchas cosas. Y en conclusión, tuve que dejar de lado más la parte externa para enfocarme más en la parte claro. interna. Y descubrí el Kung Fu que yo no lo maneja, no lo percibía mucho, o sea, no lo manejaba. Por ejemplo, la meditación. Mm, Yo no meditaba. Yo me acuerdo que uno de los maestros en Shaolin dice, Kung Fu sin meditación no sí. va. Y pues yo era más de concentrarme, pero no de meditar. Y ahí es donde yo realmente descubrí la parte más sutil, más refinada de lo que es el Kung Fu. Porque podemos ver la parte más viril, la parte más fuerte, pero también la parte más sutil, más Mm, refinada, que en realidad son las dos energías, ¿no? Que sí, nosotros sí, sí, sí. siempre, o sea, no las dos energías, son el Sí, yin y el yang, entiendo, sí. pero que se complementan y siempre trabajamos nosotros Mm. de esa forma. Sí, yo, Yo por eso, dentro de todo, o sea, no agradezco lo que me haya pasado, pero todo todo pasa pasa por por algo, algo. eso es. Todo pasa. Eso es. Pero bueno, mira, Y mejor que aprendí. pasó eso antes y no en China, porque Sí, ¿qué sí, hacemos ahí? hubiera sido complicado. Hubiera estado Sí, sí, complicado. sí, sí. Y, y bueno, después todo lo que ahora estamos hablando mucho de China, pero realmente uno cuando está en la cuna de lo que es el Kung Fu, eh, percibe, se da cuenta de muchas Sí. cosas. Lo mismo cuando fui a la montaña de Budán, que la verdad que ese viaje fue para mí algo increíble. También ver la parte, cómo cultivan, eh, bueno, el Ujú. taoísmo, ¿no? Todo esto, mucha meditación, mucho trabajo Mm. interno. Yo ahí aprendí una forma de Tai Chi, la forma 33 de Budán. Pero sobre todo estar ahí, Sí, sí, estar en la sí. montaña Me y acuerdo, practicar. claro, me acuerdo de cuando me contabas cómo habías llegado hasta ahí, todo lo que tuviste que pasar para llegar hasta Sí, Bután. Porque claro, yo me acuerdo de sí. estar en la escuela y yo estaba preocupado, porque o sea, porque del chino o sea, no hablabas. No, Chino, nada. inglés No, nada, tampoco. nada, nada. Inglés, no, Claro, menos. entonces, No, lo que fue poder comunicarse fue tremendo. Para mí una sí, sí, experiencia sí, sí. bárbara, pero en ese momento uno por ahí no se da cuenta de muchas cosas, porque está, vamos a decir, Del entorno. dentro Sí, del el juego, juego, el juego. el Sí, sí, entorno. Pero después yo pensaba, mirá lo que estuve sí, haciendo. sí. Eh, o sea, tratando de comunicarme, de acercarme. Ahora, el pueblo chino es fantástico. Para mí, siempre estaban ahí para darte una Mm. mano. Te veían que vos sos extranjero, pero igual, muy Sí, sí, cálido. sí. Eh, pero, por ejemplo, llegar de... Pues yo primero fui a Sí. Xi'an y de Xi'an me fui a Bután, que tomé un colectivo. Eh, que son unas 8 horas de viaje más o menos. ¿Y cómo Pero, sabías cómo o sea, sabías que ese era el colectivo, el autobús que iba para Bután? no, porque yo cuando paraba en un Ah, hotel, preguntabas. Vale, vale. eh, claro, yo le decía,
como podía. Quiero ir a una... Ajá, entonces me anotaba todo con los caracteres, con el idioma Sí, sí. chino. Entonces yo cuando llegaba a una estación de colectivo o de tren o lo que sea, presentaba eso, pero después venía la otra, porque empezaban a preguntar, por ejemplo, viste que en tren vos tenés que sacar el pasaje de un día para el otro, Sí, 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 sí. para ir a... Claro, o sea, no así en colectivo, pero te preguntaban, por ejemplo, en tren, está bien, quiere ir a Xi'an, perfecto. Y ahí te empezaban, asiento duro, asiento blando, eh, En el suelo, sí, sí. claro, o sea, en el suelo vos no entendías nada, no entendía nada. Cuando voy a sacar un pasaje en tren, me decía que no, no, o sea, que no me podía vender el pasaje. Entonces yo le decía, pero ¿cómo no me puede vender el pasaje? Si yo quiero ir a Xi'an, le decía, Xi'an. No. No, 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 pero no puedo. Pero ¿y por qué no? Y bueno, entonces ya llama a eh, una persona que, china, ¿no? Y que sabía algo de inglés, y yo para como inglés nada. Entonces me decía que no podía venderme el pasaje hoy, Mm. tomorrow, Sí, mañana. sí. Mañana. Así que me tuve que quedar una noche, no me acuerdo ahora la ciudad, casi durmiendo Sí, afuera, sí, digamos. sí. Porque tampoco vos te No, podías no quedar te en la deja, no te deja, estación, no, no. no te Sí, sí. dejan. Y bueno, a ver, toda esa experiencia, bueno, vos la sabes muy bien, de la comida, de todo. O sea, uno por ahí cuenta las Sí, sí, buenas, sí. pero, No, pero a las mí en China malas, me pasó de todo. O sea, también, o sea, pero sí, me de imagino. todo. O sea, mira, te digo, de hecho estuve al borde, de verdad, y esto es verdad, ¿eh? Al borde de la muerte 2 veces, mínimo. Sí, ¿En sí, sí, serio? sí, ¿Sí? accidente de coche. Pero así, ¿eh? Ah, Pero así. O sea, faltó esto para estrellarnos. sí, Aparte, pero perdón, chocaron, dos veces chocaste, conducía la chocaron. misma persona y fue en años diferentes. Así que ya no me volví a subir Oh, más en el coche con él. Le dije, mira, me acuerdo la segunda vez que yo estaba en la escuela de Bishifu y el instructor de la escuela me dice que si le quería acompañar, que había un nuevo estudiante que llegaba y que teníamos bueno, que ir a recogerle cerca de Chenzhou, ¿no? Está ahí ajá. 2 horas de Shaolin. Pero bueno, resulta que al final le llaman por teléfono y resulta, íbamos en un coche grande, ¿no? Una van. Y él iba conduciendo y con el teléfono así y mirando no sé qué abajo, un papel, no sé qué tenía abajo. Y claro, iba por la carretera y de repente veo que el coche empieza a girar y venía otro coche de frente. Así que con la mano izquierda Oh, agarré el volante y le giré así rápido y enseguida él soltó el móvil, el celular, el móvil y lo retomó al coche, pero es que si yo miró. no lo veía, nos estrellábamos. Sí, sí. Y No, son tremendos. Viste que ellos van siempre por la línea central, digamos, pues no respetan mucho los lugares. Bueno, ya conocemos lo que es el sí, sí. tráfico. Pero, ¿ahora ha cambiado o sigue más o menos? Porque bueno, yo tengo esa experiencia del Igual, 2011, igual, pero vos igual. que vas Los coches seguido, igual. Sí, sí, igual, sí. Todo todo eso igual. igual. Bueno, a mí me pasó que disculpa, una vez tomo una de esas motos taxi, ¿viste? Oh, También, también. eso van así en Nunca. zigzag por todos lados. Pero aparte, pasa cerca de las rodillas, vos tenés que hacerte chiquito así porque te sacan Sí, las sí, rodillas. sí. Y bueno, sufrí ese viaje porque fui de la ciudad prohibida en Beijing, me fui hasta el hotel donde estaba. Vos no sabés lo que... No, no, no. Mira, tuve una sensación también como que nos íbamos a Sí, sí. matar bueno, Ahora te en quería cualquier hacer momento. acordar de algo, a ver si te acordás de... ¿Te acordás la Dale. broma del picante que hicimos? De la- Sí, que sí, que era un picante enorme. sí, 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 tal cual.
No, casi nos bueno, morimos, comiendo eso. Tremendo. casi nos morimos. Que estaba Tremendo. justo, Y el bueno, restaurante estaba justo al lado del hostal donde estabas. Que fuimos con sí, Luis y yo me acuerdo con- que vi el picante en la mesa de al lado y lo pedí y los camareros se reían. Decía, pero... sí, Y se lo hicimos comer a Luis sí. primero, ¿no? Una cosa así. A Luis primero, sí, 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 Casi se casi nos muere, morimos. casi se muere. Bueno, y una vez también, una vez que estuvimos comiendo en la academia de tu maestro con los alumnos y trajeron el tofu. Ah, qué bueno. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, no sé si te acordás, y yo por atolondrado, vamos a decirle, había como unos pedacitos cortados así, y a pincho uno vos no sabés lo que fue. Era re picante, casi me Sí, muero, sí. casi me muero. Ok. Cosa que uno también la va Sí, sí. aprendiendo. Sí, yo la verdad que, bueno, esa es la parte que también uno aprende otras cosas de lo que es el Kung Fu. Mm. Porque no es solamente, como vos decías, Bruno, tirar patada, hacer forma y todo eso, sino la convivencia, Eso es. vamos a Sí, decirlo. sí. ¿No? Y Claro. también, ¿Te acordás que nosotros... sí, y también el kung fu Sí, de aguantar el picante. Eso también. sí, no, no. Mira, yo tendría que contar muchas cosas, pero no es el lugar. Eh, Vos sabés que a mí me causaba algo muy, muy lindo, muy, ¿cómo te puedo decir? Sí, lindo, muy, cuando terminábamos la práctica, o mejor dicho, cuando almorzábamos en Mm. Gugulum, que todos hacíamos la filita y agarrábamos el Sí, me tazón acuerdo. y el tío, bueno, ahí que nos servía la sopa, nos servía la especie de pan que ellos comen, y la humildad, el respeto, después todos alabar lo que utilizábamos. Eso es lo que yo te quiero Sí, sí, decir de sí, lo sí. que es, que uno aprende esa parte, la parte que no se ve, Sí. la parte invisible, de, a ver, de mantener esa cordialidad, ese respeto con los demás, porque había chiquitos, había de todas las Mm. edades. Vos ibas con la fila y humildemente, y Ahora, esas ahora que cosas estabas hacen diciendo, que te sí, ahora que cambien. estabas diciendo esto, y seguro, bueno, todo el mundo se va a reír. ¿Te acuerdas del pedorro? ¿El qué? El que todas las mañanas, cuando estaban meditando, soltaba los ¡Oh! pedos. No, Era tremendo. O sea, es que lo que nos hemos reído, no, porque estábamos todos en silencio no, me hace y reír. siempre era el mismo. Sí. No, bueno, pero pará, pero una vez se me paró, no, se nos paró adelante de los dos, que estábamos haciendo panque, la Estufá, sí. estufá, y nos mira así, y ahí fue donde que nosotros le entramos a tentar. ¿Te Me acuerdo, acordás? me acuerdo. No, no, eso Era fue tremendo. era increíble, era Eh, increíble. pero, no, pero por ahí llegó un momento que parecía una sinfonía, ¿viste? Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo No, me acuerdo no, siempre, cosas, siempre bueno, vamos, me río muchísimo porque no me pasó en otras escuelas, o sea, no viví esa experiencia. Aparte, claro, a este no le importaba nada porque estaba ahí todo en silencio no, y el tío este soltaba ahí Pero bueno, no, y para colmo te miraba fijo a los ojos, viste, hacía los movimientos fijos y que te hagan algo así. Yo, no, 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 es algo increíble, te increíble. miraban porque Pero iban dedicados. es muy Era bueno, es muy bueno. dedicado. Este es para vos, Bruno. Me hace reír, me hace reír. Qué Tremendo. bueno, qué bueno. Bueno, bueno, esa yo tengo varias, pero tendríamos que hablar, no sé, 3 o 4 horas más o menos. Sí, sí. Pero Qué bueno, bárbaro. Pues nada, que no sé si quieres, podemos hacer ahora que alguno pueda preguntar algo y vamos contestando. No sé si alguno sí, quiere sí, preguntar algo especial. cómo no.
A ver, vos que tenés buena vista, pues yo sin los lentes. Bueno, yo creo que ahora se están riendo todos de la anécdota del pedorro este. ¿Quién? No, yo no veo mucho. Vos sabés que, mientras tanto, eh, esto nosotros teníamos así, vamos a decir, juntada con los alumnos, reuniones, y yo le contaba las anécdotas, porque lo más lindo de los viajes Son las también son anécdotas, sí, esas sí, sí, cosas. sí. Claro. Y por ahí hay anécdotas buenas y anécdotas malas. Eh, por ahí es fácil contar todo lo bueno, ¿viste? Pero eh, a mí me ha pasado muchas cosas. Mm. ¿Nos preguntan? A ver, ¿qué tal? Estaban preguntando qué tal la práctica aquí en España. Bueno, bueno, ahora con lo de la pandemia, eh, a ver, depende. Hay escuelas que han cerrado y hay otras que se han mantenido. Nosotros, por suerte, nos hemos podido mantener las dos escuelas que tenemos en Madrid y, y realmente hemos tenido mucha gente que ha venido a practicar. O sea, sigue estando la pandemia, pero la práctica continúa. Lo que pasa es que nosotros ya el mes que viene vamos a abrir un horario online y tendremos luego las clases presenciales como siempre, en todos los horarios que teníamos antes. Pero sí me he enterado de muchas escuelas que lamentablemente han tenido que cerrar por la situación, porque ha sido inviable, ¿no? Muchos meses cerrado y todo, o sea que ha sido duro. La bajada desde la montaña Son en Shaolin, que lo cuentes, dice. ¿No te había ¿Yo? pasado que te habías quedado atrapado arriba? No, pasó eso, pasó esto. Primero, pregunto a dónde estaba la caverna de Tamó, Sí. ¿sí? Y como me querían vender el ticket para ir a las montañas Sí. Songyan, eh, no le importó y me dice, toma el ticket para subir a la Claro, esa es montaña. la otra, esa es la de al Y lado. yo, Sí, sí. esa es Sí, la sí. otra, esa es la otra. Entonces yo voy a la montaña Songyan, viste que primero te llevan en el teleférico hasta, bueno, subí y era medio tarde, habrán sido, calculo, no me acuerdo, 1 de la tarde, 2 de la tarde. Yo creído que iba a ver la caverna de Tamó. Bueno, voy, subo, empiezo a caminar, viste que escalera, 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 bueno. Nunca llegaba a la Claro, caverna. no, aparte. Entonces, ¿dónde me metí acá? Y seguí, hermoso todo el lugar, bárbaro. Pasé por el puente este Sí, de, ¿cómo el es que se puente llama? este, El sí, puente, de este que está ahí, bueno, ¿qué es? sí, sí, el puente de Sí. soga, que siempre practicaban los monjes Shaolin. ¿Sabías que ese, Sigo ese puente subiendo, se, sigo se subiendo. cayó un par de veces? Lo tuvieron que. O sea, en los Ah, años no, siguientes, hubo una vez que nosotros empezamos a subir la montaña andando y cuando llegamos se estaban sí, arreglando porque el puente se había caído. O sea, bueno, no sé si habrá caído mirá, alguno por ahí, ¿no? pero. ¿Se habrá matado gente? No, no creo. No, Y no no se sabe. saber. Bueno, y subía, se empezó a hacer tarde. Empezó a hacer tarde y yo veía que la gente volvía. O sea, que nadie iba para Claro. arriba, sino todos volvían. A mí me llevó como 6 horas subir hasta Sí, la sí, es cima. que la vuelta son Y 6 horas. 6 horas, porque después tenía otra bajada. Bueno, a ver, me llevó a mí, porque yo también venía con dificultad ya en ese momento de la Ujú. cadera. Y llega un momento en que ya se estaba oscureciendo, ya estaba bien, bien arriba, en la cima, y yo empecé ¿viste? A preocuparme. Entonces pregunto a uno que bajaba, no, pero ya ahora ya no se puede bajar más por la montaña porque si cierra todo, de aquel lado no podía bajar más. Uy, ¿ahora qué hago acá?
en el medio, solo. Y veo un fotógrafo ruso con un chino, sacando fotos de ahí, ¿viste? Sí, De sí, toda sí. la parte de Shaolin, todo espectacular. Entonces le digo si, o sea, me presento como podía, y le digo, mira, estoy en esta situación, no sé cómo bajar, no sé ahora qué hago. No, vení conmigo. Entonces bajamos por la otra, digamos, Sí, por la otra ladera. Donde están los sí, está en colectivos, un parking ahí donde donde, sí. exacto, un bar. Y cuando, bueno, gracias, por favor. Cuando llegamos abajo, viste que te buscan los taxistas, o sea, para llevarte Sí. a Denfón. Entonces te están buscando ahí y, y entendió mal, como que yo iba a ir a un taxi. Pero yo no iba a ir a un taxi, yo iba a ir a la camioneta, a una traffic que tenía el ruso con toda esta gente de China. Empezó un lío. Los chinos, no, no, porque vos me estás sacando el cliente. O sea, le decían, viste, que Sí, le sí, estaba sí. sacando el cliente, que el cliente era yo. Se armó un Sí, sí, sí. quilombo. Vos no te imaginás. No dejaban salir a la traffic. O sea, se habían puesto adelante los taxistas para no dejarme Sí, sí. salir. Entonces yo le digo, mirá, le digo, si hay tanto problema, le digo al ruso, voy, tomo un taxi y bueno, me voy. No, 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 no. No, dice, porque no es así, ¿viste? El ruso, vos no sabés lo que era. Era un animal. Claro, entonces yo por ese lado estaba tranquilo. Y vos sabés que se baja el ruso, empezaron a discutir y bueno, de última, de mala manera, se corrieron y salimos. Vos no sabés qué manera de transpirar, Sí, sí. porque primero que no entendía lo que Claro. pasaba, después que no me dejaba Claro. bajar. No, 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 dice, vos quédate acá, quédate acá, quédate Qué acá. bárbaro. Yo Bueno, esa, viví algo así esa, en Pekín. En Pekín, en uno de los viajes, vivimos una situación así y casi vamos, o sea, casi se pelean entre ellos, pero fue una situación incómoda porque, claro, o sea, el tema se puso bastante tenso, estuvo bastante tenso. Ernesto, nos quedamos sin tiempo ya. Eh, tenemos que ir cerrando porque ya falta 1 minuto y medio. Así que, mira, te ya, agra- ya. se han quedado muchos temas para hablar. Yo había hecho una lista que tengo por acá con varios temas y se nos ha ido la hora volando. Bueno, pero lo vamos a continuar, Bruno. A mí me Sí, gustaría mucho sí, sí, seguir sí. esta charla y yo la verdad que te agradezco muchísimo poder, a ver, que vos me llamaste para esta charla, esta invitación para mí es algo, eh, ¿cómo te puedo decir? Me llena de orgullo, te digo sinceramente, poder hablar con vos y para mí siempre fuiste el Brunito de aquellos Sí, años. sí. Así que seguí así porque yo te felicito todo lo que has hecho, realmente no, es algo que no tiene, yo por ahí pienso todo lo que vos conseguiste, no en poco tiempo, pero con mucho sacrificio, con mucho trabajo. Que justamente eso es el Kung Fu. Muchas gracias, muchas Así que gracias. muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias. Bueno, quedamos entonces para otra vez. ¿Te parece? Dale, Bueno, dale, 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 un con mucho gusto. abrazo y Saludos. saludos y gracias a todos los que han participado en la charla. Muchas gracias.